Abandonados por la familia, una pareja de ancianos convirtió un granero inundable en su refugio. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan mis relatos. Era un atardecer gris. La luz del sol apenas se filtraba a través de las nubes, como si el cielo mismo estuviera llorando junto a ellos. Rosa y Tomás, dos ancianos de cuerpo desgastado por los años, se adentraban en un camino polvoriento que llevaba a un rincón solitario del campo. El aire fresco del atardecer acariciaba sus rostros envejecidos, pero sus corazones palpitaban con un miedo palpable, el miedo de ser olvidados, de ser dejados atrás por aquellos que más amaban. Sus hijos los habían abandonado sin previo aviso, sin una palabra, solo una carta fría que hablaba de necesidades personales y un futuro que ya no incluía a los dos viejos padres. La casa donde habían vivido durante décadas ahora estaba vacía. Las paredes, que alguna vez habían resonado con risas, discusiones y el sonido de la vida cotidiana, estaban ahora impregnadas de silencio. Así fue como Rosa y Tomás decidieron huir, no por desearlo, sino por la imposibilidad de quedarse donde ya no eran bienvenidos. Tomás, ¿estás seguro de que este es el camino?, preguntó Rosa, su voz temblorosa, a pesar de los años de experiencia enfrentando adversidades. Tomás no respondió de inmediato. Caminaba lento, como si cada paso fuera una condena, como si el terreno mismo lo estuviera frenando. Había sido el hombre fuerte de la familia, el pilar que mantenía la casa en pie, el que había trabajado incansablemente para asegurar el futuro de sus hijos. Pero ese futuro se había desmoronado ante él, y con él todo lo que conocía. «Estamos aquí porque no hay otro lugar, Rosa. No queda nada más, solo este lugar», murmuró, señalando una sombra oscura a lo lejos. El granero se alzaba frente a ellos como un gigante envejecido, con su estructura torcida y paredes de madera descolorida por el tiempo. Un refugio olvidado por todos, pero que para ellos, en su desesperación, parecía ser la única opción. El lugar parecía observarlos, con sus ventanas rotas y su puerta colgando, como si los estuviera esperando. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver el granero por primera vez. Algo en él la inquietaba, como si sus paredes estuvieran impregnadas de historias de dolor, abandono y soledad, historias que se repetían generación tras generación. Tomás notó la mirada perdida de su esposa y la tomó de la mano con suavidad. «Es solo un granero viejo, Rosa. Aquí estaremos a salvo. Vamos, hay mucho que hacer». A pesar de sus palabras, Rosa no podía deshacerse de la sensación de ser observada. Algo sobre ese lugar no estaba bien, algo que no podía identificar, pero que la hacía sentirse vulnerable, como si el mismo granero pudiera sentir su miedo y su tristeza. Se acercaron lentamente, con la esperanza de encontrar algo de consuelo en ese rincón olvidado del mundo. Al entrar, un aire húmedo y denso les golpeó el rostro. A lo lejos, en la penumbra, pudieron distinguir la silueta de un viejo cobertizo que, a pesar de su ruina, ofrecía algo de refugio. Pero mientras sus ojos se adaptaban a la oscuridad, un sonido extraño llegó a sus oídos, un crujido, como si el granero estuviera respirando, o tal vez, pensó Rosa, como si alguien estuviera allí aguardando su llegada. «¿Lo escuchaste?», susurró Rosa, aferrándose con más fuerza a la mano de Tomás. Tomás asintió, aunque no sabía qué pensar. «Solo el viento», respondió, pero su voz no sonaba tan segura como siempre. El aire estaba pesado, denso, como si el lugar absorbiera cada palabra que decían. Mientras avanzaban más adentro, se dieron cuenta de que el suelo estaba húmedo, a pesar de que afuera no había llovido. Rosa frunció el ceño al notar que el agua había llegado hasta los rincones del granero, dejando marcas oscuras en las tablas de madera.
¿Por qué está mojado aquí adentro si no ha llovido?, murmuró Rosa, más para sí misma que para Tomás. Antes de que pudiera decir algo más, una gota de agua cayó del techo y se estrelló contra el suelo, justo entre ellos. La mirada de Tomás se encontró con la de su esposa, y en sus ojos brillaba una mezcla de desconcierto y una pequeña chispa de temor. «No puede ser», murmuró él, mirando hacia arriba, pero no había nube alguna en el cielo. Se quedaron allí, en ese instante suspendido, como si el granero mismo los estuviera observando, aguardando. Y mientras el silencio se apoderaba de la habitación, una sensación extraña se apoderó de ellos, una sensación de que no estaban solos. Con el peso de la duda sobre sus hombros, el agua continuó cayendo. En ese preciso momento, un crujido profundo resonó en las tablas del granero, seguido de un susurro bajo, como si algo o alguien hubiera hablado desde las sombras. Pero, cuando se giraron, no había nada más que la quietud inquietante del lugar. El crujido en el granero quedó en el aire, suspendido como una nube pesada que no podía disiparse. Tomás y Rosa permanecieron paralizados, inmóviles, sus miradas fijas en las tablas del suelo, como si esperaran que el sonido se repitiera. No se atrevieron a mover un músculo, como si hacerlo fuera a romper la calma que los envolvía. «Fue solo el viento, ¿verdad?», preguntó Rosa, pero su voz temblaba, traicionando la duda que aún la invadía. Tomás, que había sido siempre el más racional, asintió con dificultad, aunque una sombra de incertidumbre cruzaba su rostro. «Sí, solo el viento», repitió, como si quisiera convencerse a sí mismo tanto como a su esposa. El lugar seguía respirando, si es que el granero podía hacerlo. La humedad se hacía más evidente, como si las paredes mismas estuvieran sudando, absorbiendo cada pensamiento, cada susurro. El aire estaba espeso, pesado, y cada paso que daban sobre las tablas de madera hacía que el suelo crujiera bajo sus pies, como si el lugar estuviera reaccionando a su presencia. Mientras Rosa y Tomás exploraban con cautela los rincones del granero, algo les llamó la atención. Las paredes tenían marcas de agua, marcas que no solo mostraban la huella del tiempo, sino que también contaban historias de inundaciones pasadas. Líneas marrones se extendían por el interior, subiendo por las paredes de madera, marcando un recorrido como si el agua, en algún momento, hubiera invadido este espacio con una furia incontrolable. «Esto no está bien», dijo Rosa, señalando las marcas en las paredes. «¿De dónde viene todo esto?». Tomás frunció el ceño, pero su mirada se detuvo en una de las marcas más profundas, como si estuviera intentando entender algo que no podía descifrar. «Debe ser por las lluvias de la temporada», respondió, aunque no podía evitar notar que esas marcas parecían más antiguas, como si llevaran años allí. La sensación de que el lugar era de algo se intensificaba. Rosa miró hacia el techo, buscando alguna grieta, algún indicio de que el agua pudiera filtrarse desde arriba. Pero no vio nada. No había ninguna fuga aparente. Sin embargo, justo cuando intentaba despejar la inquietud, una gota de agua cayó del techo y se estrelló con un sonido sordo sobre el suelo justo frente a ellos. Esta vez, ni Rosa ni Tomás pudieron evitar mirar hacia arriba. El techo era de madera antigua, astillada en algunos puntos, pero no había señales visibles de humedad en esa área en particular. Rosa frunció el ceño, mirando la gota con desconfianza. «Esto no tiene sentido. No ha llovido», dijo, y sus palabras se quedaron flotando en el aire. Tomás respiró hondo, intentando tomar el control de la situación. «Es solo una gota. Tal vez alguna filtración del exterior», sugirió, aunque su voz no tenía la seguridad de antes. La gota era más que eso. Había algo extraño en el ambiente, algo que se sentía como un presagio, como si todo lo que los rodeaba les estuviera diciendo que ese lugar no era tan simple como parecía.
A medida que avanzaban por el granero, comenzaron a notar más detalles extraños. Los objetos en las estanterías no estaban colocados de forma ordenada. Algunos parecían estar fuera de lugar, ligeramente desplazados, como si alguien los hubiera tocado en su ausencia. Una vieja lámpara de aceite, que parecía haber sido olvidada, estaba colocada de manera extraña, inclinada sobre una mesa, como si alguien la hubiera dejado en su prisa por salir. Pero no había huellas de nadie, ni rastro de movimiento reciente. «Tomás, ¿ves eso?», preguntó Rosa señalando la lámpara. «¿Por qué está así?». Tomás se acercó lentamente, como si temiera que algo sucediera si se apresuraba. Al examinar la lámpara, notó que la mecha estaba mojada y el aceite que debía estar dentro de ella había desaparecido, como si hubiera sido drenado en algún momento, pero no había forma de saber cuándo. La sensación de estar siendo observados se intensificó. Cada ruido, por más pequeño que fuera, parecía amplificado en ese espacio oscuro. Rosa sintió como un escalofrío recorría su espalda y no pudo evitar mirar alrededor, buscando alguna explicación, alguna razón lógica para lo que estaba sucediendo. De repente, escucharon un crujido fuerte proveniente del extremo opuesto del granero, donde la luz apenas llegaba. Se quedaron quietos, en silencio, esperando. La tensión en el aire era palpable, y cada segundo se sentía más largo que el anterior. Tomás intentó calmarse, pero el miedo comenzaba a apoderarse de él. El granero, ese lugar que les prometía refugio, ahora parecía un enemigo. «Tomás, vamos a salir de aquí», dijo Rosa con voz baja pero firme. Ella sentía que algo no estaba bien. Su instinto le decía que se alejaran de ese lugar cuanto antes. «Un momento», respondió Tomás, avanzando hacia el lugar de donde provenía el crujido. «Voy a ver qué es eso. Tal vez haya algo atrapado entre las maderas». Con paso lento, se acercó a la parte trasera del granero. Cada movimiento que hacía parecía resonar como un eco, y Rosa lo observaba desde donde se encontraba, con la sensación de que el lugar entero estaba esperando. Estaba sola en ese rincón sombrío, rodeada por la humedad y el misterio. Tomás llegó al fondo y, con cautela, levantó una tabla de madera vieja. La luz del sol entraba por una rendija en el techo, iluminando un rincón oscuro donde parecía haberse acumulado más agua. Pero lo que vio allí hizo que su corazón se detuviera un segundo. En el suelo había un charco de agua claro, y en el centro del charco una pequeña huella húmeda, tan nítida como si alguien hubiera caminado allí recientemente. La huella era demasiado reciente para haber sido dejada por el tiempo, y mucho menos por ellos. Algo o alguien había estado allí, justo antes de ellos, y esa presencia se sentía más real que nunca. La huella sobre el charco de agua, tan reciente y tan nítida, se quedó grabada en la mente de Tomás como una imagen que no lograba entender. El sudor le perlaba la frente y su respiración se volvió más entrecortada. Miró hacia atrás, buscando la mirada de Rosa, y sus ojos se encontraron, compartiendo el mismo miedo que había comenzado a apoderarse de ellos. «¿Ves eso, Rosa?», dijo Tomás, señalando la huella con un dedo tembloroso. «¿Alguien estuvo aquí? ¿Quién podría estar aquí en un lugar como este?». Rosa, que había permanecido quieta en su lugar, ahora se acercaba lentamente, su rostro marcado por una mezcla de incredulidad y creciente ansiedad. Ella se agachó, observó la huella y, al igual que él, no encontró una respuesta. La marca estaba fresca, tan clara que parecía haber sido dejada hace solo unas horas, tal vez incluso minutos. Pero no había señales de vida, no había rastro de alguien más. Solo ellos dos, en ese granero en ruinas. «No puede ser», susurró Rosa mirando alrededor, buscando alguna explicación lógica. Pero todo lo que veía era silencio, soledad
y las sombras que parecían crecer con cada segundo que pasaba. ¿Qué significa esto, Tomás? Tomás, incapaz de articular una respuesta, se levantó y comenzó a caminar hacia la salida del granero. La sensación de estar atrapados en ese lugar comenzaba a pesarlo, y el aire se volvía cada vez más denso, más pesado. Algo no estaba bien, y su cuerpo lo sentía en cada fibra de su ser, como si todo el espacio estuviera respirando, susurrando, esperando. «Vamos a dormir», dijo finalmente Tomás, su voz más baja de lo normal. «Mañana veremos qué hacer. No tiene sentido seguir buscando respuestas ahora». Rosa no estaba convencida, pero la necesidad de descanso, de encontrar algo de normalidad en medio de la incertidumbre, la hizo seguirlo sin decir nada más. Al menos por esa noche, necesitaban cerrar los ojos y olvidar por un momento lo que acababan de descubrir. La primera noche en el granero fue inquietante desde el principio. No hubo ruido de animales, ni del viento que se colaba por las grietas del techo. Todo estaba demasiado callado, como si el mundo alrededor se hubiera detenido. Las sábanas de Rosa y Tomás, viejas pero limpias, olían a humedad, a madera vieja, pero no importaba. El cansancio físico que arrastraban de los días pasados era demasiado para que pudieran pensar en nada más. Se acomodaron en el rincón más seco del granero, alejados de la humedad visible en las paredes. Rosa abrazó a Tomás, buscando consuelo en la familiaridad de su contacto. Tomás cerró los ojos, pero algo lo mantenía despierto. El sonido del agua, siempre presente, seguía en su mente, como si estuviera debajo del suelo, en las paredes, en los rincones más oscuros del granero. A medida que la noche avanzaba, el frío se hizo más intenso. Las sombras de las vigas del techo parecían moverse con el viento, creando figuras distorsionadas que jugaban con la luz de la lámpara encendida. Pero no fue eso lo que realmente los desveló. Lo que los despertó en medio de la noche fue el sonido de agua, fluyendo lentamente, como si alguien estuviera regando un jardín, pero sin origen visible. Rosa se incorporó de golpe, su respiración acelerada. ¿Escuchas eso, Tomás? Tomás, que había estado medio dormido, se sentó rápidamente mirando a su alrededor con ojos desorbitados. «No puede ser», murmuró, como si no pudiera procesar lo que estaba escuchando. «No hay nada, Rosa. Es solo nuestra imaginación». Pero Rosa no estaba tan segura. El sonido, cada vez más claro, provenía de debajo del suelo, de entre las tablas. Era un susurro constante, como agua fluyendo de algún lugar lejano, pero la tierra alrededor estaba seca, completamente seca. El pánico empezó a subir por sus cuerpos. Tomás se levantó sin pensarlo y caminó hacia el centro del granero, donde las tablas de madera se encontraban más viejas y desgastadas. «Voy a ver qué es», dijo, su voz tensa, pero más para convencer a sí mismo que a Rosa. «Si hay algo debajo, lo encontraré». Rosa lo miró, el miedo reflejado en sus ojos. «No lo hagas, Tomás. No sé qué está pasando aquí, pero siento que no deberíamos buscar más». Tomás no la escuchó. Se agachó y con manos temblorosas levantó una de las tablas del suelo, intentando averiguar de dónde provenía ese sonido. Pero no encontró nada. Solo la oscuridad bajo el piso y un aire pesado que lo rodeaba. Cuando se inclinó más cerca, algo le rozó la piel. Una corriente fría, como si el agua estuviera corriendo muy cerca, pero no había agua, solo esa sensación húmeda que se le pegaba a la piel, como si estuviera atrapado en un sueño inquietante. De repente, un golpe sordo resonó bajo sus pies. Era tan fuerte que hizo que Rosa gritara, pero Tomás, incapaz de reaccionar, sintió cómo el suelo bajo sus pies cedía por un momento. «Tomás», susurró Rosa, su voz rota por el miedo. «Mira,
Al mirar hacia abajo, Tomás vio lo que la había asustado tanto. El agua comenzó a brotar lentamente, pero sin origen, sin lógica. Lentamente, las tablas del suelo comenzaron a humedecerse, como si el agua ascendiera desde las profundidades del granero, empapando el suelo de manera inexplicable. ¿Cómo es posible? La agua subió rápido, como si todo el granero estuviera inundándose desde abajo, como si el suelo estuviera cobrando vida propia. En un parpadeo, el agua ya cubría los pies de Tomás, y la oscuridad en la que se encontraba el granero comenzó a sentirse cada vez más opresiva. «¡Tenemos que salir de aquí!», gritó Rosa, mientras intentaba alcanzar a Tomás, pero el agua ya le llegaba hasta las rodillas. La corriente de agua que había aparecido de la nada comenzó a aumentar en fuerza, envolviéndolos, empujándolos hacia las paredes del granero, y por un instante todo se volvió un caos. La luz de la lámpara titiló, casi apagándose, y Tomás sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Estaban atrapados, pero no podían ver cómo ni por qué. El agua subía implacable, fría y turbia, como si el granero estuviera tomando vida por sí mismo. Tomás, con el corazón acelerado, intentaba aferrarse a algo, cualquier cosa, para mantenerse firme. El agua, que antes apenas había tocado sus tobillos, ya le llegaba a las rodillas. El miedo se apoderaba de él mientras trataba de comprender lo que estaba sucediendo. No había lluvia. No había ningún indicio de que algo pudiera justificar esa inundación repentina. Rosa, a su lado, luchaba por mantenerse en pie. El agua estaba aumentando rápidamente, pero no parecía tener un patrón claro. El granero, ese lugar que esperaban que fuera su refugio, ahora se estaba convirtiendo en una trampa, una prisión húmeda que los rodeaba. «¡Tomás!», gritó Rosa, luchando por mantener la calma, pero su voz quebrada traicionaba el miedo que sentía. «¿Qué está pasando?». Tomás intentó responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Miraba a su alrededor con desesperación. No podía ver un solo punto de referencia, nada que le ayudara a entender lo que estaba ocurriendo. Todo lo que sentía era el agua subiendo, el frío que se apoderaba de su piel y esa sensación indescriptible de estar atrapado en algo más grande que ellos, algo que no podían controlar. De repente, un sonido bajo pero profundo emanó del suelo. No era el susurro del agua, sino un crujido, como si la tierra misma se estuviera abriendo. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, y la sensación de que algo no estaba bien se intensificó. Rosa, que ya se había acercado a él, también escuchó el crujido y miró con horror hacia el lugar de donde provenía el ruido. Parecía venir del fondo, de algún rincón oculto bajo el granero. «Tomás, ¿qué es eso?», susurró Rosa, su voz temblorosa. Tomás no respondió de inmediato. La pregunta parecía innecesaria. Ambos lo sabían. No había ninguna explicación lógica para lo que estaba ocurriendo. El granero, el mismo lugar que ellos habían elegido como refugio, estaba reaccionando de una manera extraña, como si hubiera tomado vida propia. Y en esa vida, ellos no tenían cabida. Tomás comenzó a caminar hacia la parte más profunda del granero, hacia donde el sonido parecía hacerse más fuerte. Rosa, vacilante, lo siguió de cerca, luchando contra la creciente marea que ya les llegaba por encima de los tobillos. La luz de la lámpara parpadeaba cada vez más, como si también luchara por mantenerse encendida, como si todo el lugar estuviera condenado a la oscuridad. Finalmente, Tomás llegó a un rincón apartado donde el agua parecía estar saliendo de las grietas del suelo. En ese momento, el granero pareció calmarse por un segundo. El agua dejó de subir y un silencio inquietante se apoderó del lugar. Tomás, con el corazón en un puño, se arrodilló ante el suelo. Unas tablas de madera estaban ligeramente levantadas, como si algo o alguien hubiera estado cavando allí. Un vaho frío emanaba de las grietas,
y el aire estaba impregnado de humedad. Con manos temblorosas, Tomás levantó las tablas. No había más agua debajo, pero sí algo sorprendente, un agujero oscuro que se extendía más allá de lo que sus ojos podían ver. Al asomarse más cerca, vio algo que le heló la sangre. Había objetos viejos, cubiertos de barro y humedad, restos de pertenencias que parecían haberse quedado allí durante años. Fotografías, trozos de papel arrugado, herramientas oxidadas y algo más. «Rosa», susurró Tomás, su voz casi inaudible. «Mira esto». Rosa se acercó con cautela y miró dentro del agujero. El agua, que había dejado de subir, parecía ahora rodearlos, como si les advirtiera de algo. Pero lo que Tomás había encontrado le dio un giro aún más profundo al misterio que los envolvía. Dentro de las pertenencias, entre las fotos y los papeles, había una fotografía muy antigua, tan antigua que las esquinas estaban deshilachadas. La imagen mostraba a una pareja de ancianos, muy parecidos a ellos, con un fondo que Rosa no tardó en reconocer, el mismo granero en el que se encontraban. ¿Qué es esto?, preguntó Rosa, su voz ahora rota. No podía creer lo que veía. Tomás, con la fotografía en mano, se la mostró a su esposa. Ambos la miraron, sorprendidos. Los ancianos de la foto no solo se veían como ellos, sino que el lugar en el que estaban era el mismo granero, con las mismas paredes, las mismas vigas, el mismo suelo. «Es imposible», dijo Rosa, su mente luchando por procesar lo que veían. «¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo es que estamos viendo a una pareja exactamente igual a nosotros, en este mismo lugar?» Tomás miró fijamente la foto, tratando de entender la conexión. «No lo sé, Rosa, pero esto no es coincidencia». Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, una corriente fría volvió a recorrer el granero. El aire, antes viciado y pesado, se volvió denso, como si algo lo estuviera llenando, algo que no podían ver. Los recuerdos de los ancianos en la fotografía comenzaron a mezclarse con los suyos y una sensación extraña, como si estuvieran atrapados en un ciclo del que no podían escapar, se apoderó de ellos. Esto no es un accidente», murmuró Rosa casi sin fuerzas. «Algo está pasando aquí, algo que no podemos entender». De repente, la puerta del granero, que hasta ese momento había permanecido cerrada, se abrió con un chirrido fuerte. El viento comenzó a soplar, entrando en el lugar con fuerza. Los dos ancianos, paralizados por la incertidumbre, se miraron. Algo había cambiado en el ambiente, algo los estaba llamando, como si el granero los hubiera elegido. Cuando Rosa y Tomás miraron hacia la puerta, algo se movió en la oscuridad que se encontraba más allá. Una sombra vagamente humana apareció brevemente entre las rendijas de la puerta, solo para desvanecerse en el aire. Era una figura borrosa, pero tan real que no pudieron evitar sentir que estaban siendo observados, o tal vez esperados. La sombra que apareció brevemente en la puerta del granero se desvaneció tan rápidamente como había llegado, dejándolos inmóviles, paralizados por el miedo. Rosa y Tomás se quedaron mirándose sin palabras, como si todo en su interior hubiera quedado suspendido en ese instante. El viento soplaba con fuerza, agitándose contra las viejas maderas del granero, mientras ellos se mantenían en silencio, esperando que algo más sucediera. Tomás, a pesar de la incertidumbre, fue el primero en romper el silencio. «No podemos quedarnos aquí, Rosa», dijo con voz baja, casi como un susurro. «Algo no está bien. No sé qué está pasando, pero esto...» Tomás no pudo continuar. Su mente luchaba por procesar lo que acababa de ver, lo que acababa de sentir. «¿Quién era esa sombra?», preguntó Rosa, con el corazón latiendo aceleradamente. El miedo se reflejaba en sus ojos.
y aunque intentaba mantenerse firme, había algo en ella que se quebraba. Su voz tembló levemente al hablar de la figura que había cruzado por la puerta. No fue un animal, Tomás. No fue el viento. Algo pasó. Algo que no podemos explicar. Tomás asintió, pero las palabras se quedaban atrapadas en su garganta. No podía articular una respuesta que tuviera sentido, y el miedo que lo invadía se sentía como un peso insoportable. Decidió que lo mejor sería intentar encontrar una forma de lidiar con la situación, aunque fuera de la manera más pragmática posible. Vamos a limpiar un poco, hacer algo. Si nos quedamos aquí esperando, nunca sabremos qué está pasando, dijo Tomás, intentando infundir algo de sentido común a la situación. Se dio vuelta, evitando mirar hacia la puerta donde había visto la sombra, y comenzó a caminar hacia la parte trasera del granero donde habían encontrado los objetos enterrados. Rosa, a regañadientes, lo siguió. Cada paso que daban sobre el suelo mojado parecía resonar en la vastedad del granero vacío. Todo estaba cubierto por una capa de humedad que impregnaba el aire y les dificultaba la respiración. Cada rincón parecía estar lleno de esa humedad, de esa sensación de que el lugar estaba absorbiendo todo lo que tocaba. Como si el granero estuviera vivo, respirando con ellos, esperando algo más. Decidieron comenzar a ordenar un poco, aunque sabían que no era más que una distracción. Necesitaban sentirse útiles, sentir que tenían algo de control en ese lugar que ya no parecía tener sentido. Mientras recogían algunas de las herramientas oxidadas que habían encontrado en el agujero, Rosa levantó algo que la hizo detenerse de golpe. Era una foto más, arrugada y mojada, de un matrimonio de ancianos, y parecía haber sido tomada en el mismo lugar. «¿Por qué hay tantas fotos de nosotros aquí?», murmuró Rosa, observando la imagen. «¿Quiénes son estas personas?». Tomás se acercó para mirar la foto. Sus manos temblaron levemente mientras la tomaba, pero su mente estaba tan abrumada por todo lo que había sucedido que no podía procesar completamente la magnitud de lo que veían. No era posible. No podían ser ellos. ¿O sí? La foto estaba demasiado antigua, y aunque los rostros eran diferentes, había algo en la expresión de esos ancianos que les resultaba inconfundible. Eran como ellos, pero en un tiempo distinto. «No lo sé», respondió Tomás, la voz quebrada por la confusión. «Esto no tiene sentido. ¿Por qué hay fotos de nosotros aquí? ¿Qué está pasando?». Mientras seguían mirando la foto, un sonido extraño interrumpió sus pensamientos. Un golpeteo sordo provenía de las paredes del granero. Rosa levantó la cabeza, sobresaltada. «¿Escuchas eso?», preguntó, pero su voz denotaba incertidumbre. Tomás asintió lentamente, mirando hacia la pared donde el sonido provenía. Era un golpeteo constante, como si algo o alguien estuviera golpeando desde el interior de las paredes. Los dos se quedaron mirando, paralizados. El golpeteo se intensificó por un momento, luego cesó de repente. «No lo aguanto más», exclamó Rosa con los ojos llenos de miedo. «Este lugar está maldito, Tomás. Ya lo siento, ya lo sé, no podemos quedarnos aquí». Tomás la miró, pero antes de que pudiera responder, un grito repentino se escuchó desde el fondo del granero, como si alguien hubiera estado en lo más profundo, llamándolos. «No hay nadie aquí», susurró Tomás, con una mezcla de incredulidad y miedo. La voz que acababan de escuchar no provenía de ellos, ni de ningún ser visible, sino de un lugar que no podían identificar. Un lugar dentro del granero, donde las sombras eran más densas. Rosa, al borde de un ataque de pánico, comenzó a retroceder lentamente hacia la salida, temblando de pies a cabeza. «Vamos, Tomás, sal de ahí. Hay que salir ya». Tomás la tomó por el brazo, sintiendo cómo el sudor frío le cubría la piel. «No,
No podemos irnos sin saber qué está pasando aquí. No podemos dejar que este miedo nos controle. Tengo que encontrar una explicación. Antes de que pudiera decir más, la lámpara que habían dejado encendida comenzó a parpadear. Primero lentamente, luego más rápido, hasta que finalmente se apagó por completo, sumiendo al granero en una oscuridad total. La sensación de que algo los acechaba se intensificó. El aire se volvió más denso. La humedad casi podía sentirse en sus pulmones. El miedo era ahora palpable, como una presencia que se arrastraba por las paredes y que los rodeaba. No podían ver nada, ni moverse, y solo el sonido de su respiración acelerada los acompañaba. Entonces, el golpeteo comenzó de nuevo, esta vez más fuerte. Era como si algo estuviera acercándose a ellos, como si las paredes estuvieran intentando advertirles de algo. «¿Qué es eso?», preguntó Rosa, su voz apenas un susurro, rota por el miedo. Tomás no sabía qué responder. Solo escuchó el golpeteo, que ahora parecía resonar a través del granero, como si todo el lugar estuviera cobrando vida. Un estremecimiento recorrió su columna vertebral. El miedo había dejado de ser una sensación vaga. Ahora era una realidad tangible, algo que los rodeaba, que se colaba por sus poros. De repente, una figura oscura apareció en la entrada del granero. Era tan borrosa que parecía desvanecerse con el viento, pero al mismo tiempo tan real que no podían apartar la vista de ella. Estaba de pie, inmóvil, observándolos desde la oscuridad, sin hacer ningún sonido. Su presencia era tan opresiva que parecía que todo el granero se había detenido esperando que algo ocurriera. La figura en la puerta del granero permanecía inmóvil, como una sombra pegada a las paredes del lugar, desafiando toda lógica. Rosa y Tomás se quedaron quietos, sus cuerpos temblando, sus corazones palpitando con fuerza. El aire, antes denso y frío, se había vuelto aún más pesado, como si el granero mismo estuviera atrapando cada uno de sus respiros, cada uno de sus pensamientos. Tomás miró a la figura con la esperanza de que desapareciera, que fuera solo un sueño, una alucinación creada por su mente abrumada por el miedo. Pero no se desvaneció. En lugar de eso, la figura pareció avanzar un paso hacia ellos. No podía ver con claridad, pero algo en esa silueta lo hacía sentir que no era un ser humano. No había movimiento, no había gestos. Solo una presencia que los observaba desde la oscuridad. Rosa se abrazó a Tomás, sus ojos llenos de lágrimas, incapaz de apartar la mirada de la figura. «Tomás, por favor, ¿qué está pasando? No quiero estar aquí. Esto no es normal». Tomás no sabía qué responder. Cada parte de su cuerpo le pedía que huyeran, que abandonaran el granero y nunca miraran atrás. Pero algo en su interior le decía que no podían irse sin entender lo que estaba sucediendo. Algo dentro de él, que ya no podía ignorar, le decía que esta presencia, esta figura en la oscuridad, no era más que un reflejo de algo mucho más profundo, algo que estaba arraigado en el granero, en las paredes que lo rodeaban. «Es solo el miedo jugando con nosotros», dijo Tomás, intentando calmar a Rosa, aunque sus propias palabras no lo convencían. «Es el miedo, no puede ser real». Pero cuando la figura dio otro paso hacia ellos, algo en el aire cambió. Un rugido profundo, como un viento distante, comenzó a resonar en las paredes del granero. La temperatura bajó de golpe y el aire se llenó de una humedad pesada. Entonces, sin previo aviso, el agua comenzó a subir de nuevo. Pero esta vez, el agua no era la misma. Esta vez, no era un charco lento, sino que brotó con una furia imparable, como si el granero se estuviera inundando desde sus cimientos. En cuestión de segundos, el agua cubrió el suelo, subiendo rápidamente, envolviendo sus pies y extendiéndose por todo el granero como una marea descontrolada. «¡Esto no es posible!»,
gritó Rosa, alzando las manos en un intento inútil de detener la marea que avanzaba. «No hay lluvia, nada lo justifica». El agua comenzó a empaparlos, inundándolos por completo, subiendo por sus piernas, arrastrando las herramientas oxidadas, las fotos mojadas, todo lo que habían encontrado en el agujero. La furia del agua parecía no tener fin, y en cada rincón del granero la humedad se sentía cada vez más intensa, como si todo el espacio estuviera siendo tragado por esa fuerza invisible. Tomás y Rosa intentaron moverse, pero el agua los arrastraba. Todo lo que habían hecho hasta ese momento, todo lo que habían intentado reconstruir, se desmoronaba en ese instante. El granero no estaba simplemente inundándose. Parecía que el agua los estaba atrapando, como si el lugar mismo quisiera envolverlos en su abrazo húmedo y definitivo. «¡Tomás!», gritó Rosa, luchando por mantenerse a flote, sus piernas ya casi cubiertas por el agua que subía. «¡Tenemos que salir de aquí!». Tomás miró a su alrededor, buscando una salida, pero todo lo que veía era una pared de agua. El granero se estaba llenando rápidamente, y en ese momento el sonido del agua retumbó con tal fuerza que parecía que el mismo suelo se estaba quebrando bajo sus pies. La sensación de que el granero los estaba engullendo se hizo cada vez más fuerte, y con ella la desesperación. «¡No podemos escapar!», dijo Tomás, con la voz quebrada, incapaz de ocultar el pánico que ya lo invadía. El agua no para de subir». Rosa comenzó a caminar hacia la puerta, desesperada, con los ojos llenos de terror. Pero cuando llegó, encontró que la puerta estaba sellada, como si algo invisible la hubiera bloqueado. Golpeó la madera, intentando abrirla, pero no podía. El agua ya le llegaba a la cintura, y la puerta que antes había estado abierta, ahora parecía una barrera insuperable. «¡Tomás, ayúdame!», gritó Rosa, ahora en completo pánico. Tomás intentó alcanzar la puerta, pero también la humedad lo había envuelto por completo. Estaba siendo arrastrado, y no importaba cuánto luchara contra la corriente. El agua lo rodeaba, lo empujaba hacia atrás. «¡No puedo!», dijo, con la voz ahogada por el terror. «No puedo». Justo cuando parecía que todo estaba perdido, la corriente del agua cambió de dirección. Como si un viento invisible hubiera intervenido, el agua comenzó a retroceder, lentamente al principio, luego con mayor rapidez, hasta que, en un parpadeo, el granero quedó en silencio. El agua desapareció casi por completo, y el suelo, que antes estaba completamente inundado, volvió a ser seco. Tomás y Rosa se quedaron allí, empapados, atónitos, incapaces de comprender lo que acababa de ocurrir. El granero, que minutos antes parecía estar a punto de tragarlos, ahora estaba de nuevo en silencio, como si nunca hubiera pasado nada. Solo el eco de sus respiraciones agitadas rompía la quietud de la escena. «No, no puede ser», dijo Rosa temblando. «Esto no tiene sentido. ¿Qué fue eso?». Tomás se levantó, mirando a su alrededor con desconfianza. «No lo sé, Rosa, pero no podemos quedarnos aquí mucho más tiempo. Este lugar no está bien. Algo está sucediendo». Pero antes de que pudiera continuar, una voz lejana, débil, llegó a sus oídos. La misma voz que habían escuchado antes, aquella que les había parecido un susurro entre las paredes del granero. Era como un murmullo bajo, pero esta vez sonaba más clara. «¡Ayuda!», la voz gritó, pero no era una voz que pudieran identificar. Era un grito lejano, una súplica que venía de algún lugar dentro del granero. La presencia, que parecía haber desaparecido, estaba regresando. El grito resonó en las paredes del granero, y esta vez no era solo un eco. Algo estaba pidiendo ayuda, algo o alguien atrapado en ese lugar. Y la sensación de estar observados, de estar conectados con lo que había sucedido antes, comenzó a ser tan fuerte que Tomás y Rosa ya no sabían si querían descubrir qué estaba detrás de todo eso.
El grito resonó en el granero con una intensidad que parecía provenir de las mismas paredes. Tomás y Rosa, empapados por el agua que aún no entendían cómo había desaparecido, se miraron con un pánico creciente. La voz, aunque lejana, parecía tan clara como si estuviera justo a su lado, filtrándose a través de la madera envejecida del granero, como si las mismas tablas hablaran. «¿Quién está ahí?», preguntó Tomás, su voz tensa, con un brillo de desesperación en los ojos. No esperaba respuesta, pero el hecho de hacer la pregunta, de alguna manera, lo hacía sentir menos impotente, menos atrapado en una situación que no podía comprender. Rosa, temblando, intentó mirar hacia la puerta, esperando encontrar alguna respuesta lógica a todo lo que había estado sucediendo, pero la puerta estaba cerrada, no se movía, y el granero, que momentos antes había sido invadido por el agua, ahora estaba en un silencio inquietante. No había nada en la entrada, nada fuera de lo normal. «Tomás», murmuró Rosa, su voz vacía de esperanza, «esto no es normal. Todo esto no puede ser una coincidencia. Nada tiene sentido». Tomás miró a su alrededor, tratando de encontrar alguna pista, algo que le explicara lo que estaba sucediendo. La habitación parecía estar congelada en el tiempo, pero el eco del grito seguía resonando en sus mentes, retumbando en cada rincón del granero. Era como si el espacio mismo estuviera tratando de decirles algo que no comprendían. De repente, una pequeña corriente de aire frío recorrió el granero, soplando las viejas cortinas que colgaban en las ventanas rotas. Tomás miró hacia una esquina, donde las sombras se alargaban y el aire parecía más pesado. En ese rincón, algo brillaba débilmente, un objeto que no había notado antes. «Rosa, mira eso», dijo Tomás, señalando el brillo débil que venía del rincón oscuro. Ella se acercó con cautela, sin apartar la vista de la puerta cerrada, como si temiera que algo pudiera saltar hacia ellos en cualquier momento. Se acercaron al rincón, y al levantar un trozo de tela vieja que estaba cubriendo el objeto, encontraron una pequeña caja de madera, algo desgastada pero aún intacta. Tomás la tomó con ambas manos, como si fuera lo único que podía proporcionarles alguna respuesta. La caja estaba cerrada con una bisagra oxidada, y un extraño símbolo estaba tallado en la tapa, uno que no reconocían, pero que les parecía inquietantemente familiar. «¿Qué es esto?», susurró Rosa, mirando con desconfianza. Tomás giró la caja entre sus manos, buscando una forma de abrirla. La bisagra estaba tan oxidada que al principio no pudo moverla. Sin embargo, con un poco de esfuerzo, logró abrir la tapa, que se levantó con un crujido. Dentro de la caja había algo que les heló la sangre. Era un diario viejo, con la tapa de cuero desgastada, cubierto de polvo. Rosa se agachó rápidamente para mirar, y al abrirlo, las primeras páginas mostraron lo que parecía ser una historia, escrita a mano con una caligrafía cuidadosa y detallada. Pero al pasar algunas páginas, la escritura comenzó a desmoronarse en manchas, y algo que los sorprendió aún más apareció al final. Una foto, no diferente a las que habían encontrado en el granero. En la fotografía, dos ancianos estaban posando con sonrisas cautelosas. Rosa observó los rostros con el corazón acelerado. Eran iguales a ellos. Parecían otra versión de ellos mismos, viviendo en otro tiempo, y detrás de ellos se podía ver el mismo granero en el que estaban ahora, aunque se veía mucho más nuevo, menos deteriorado, aún en su forma original. «¿Cómo es esto posible?», preguntó Tomás, su voz rota, incapaz de comprender lo que estaba viendo. ¿Cómo podían ser ellos mismos en una foto de hace tantas décadas? ¿Y por qué ese mismo granero aparecía como un lugar recurrente para tantas generaciones? Rosa, temblando, cerró el diario con rapidez, como si el solo hecho de mirarlo pudiera traerles más respuestas que no querían entender.
Esto es demasiado, dijo, sin poder encontrar las palabras adecuadas. Tomás guardó el diario de nuevo en la caja, pero el miedo que había comenzado a acumularse en su pecho ahora era un peso insoportable. El granero estaba lleno de ecos del pasado, y el hecho de que encontraran algo tan personal, tan cercano a su propia existencia, solo sumaba más preguntas a una situación que no comprendían. De repente, el golpeteo que habían escuchado anteriormente regresó, pero esta vez no era un sonido distante, era más cercano, más urgente, como si algo o alguien estuviera golpeando las paredes con desesperación. El ruido se intensificó, pero no venía de la dirección que esperaban. «No más», susurró Rosa mientras se tapaba los oídos, pero el sonido seguía, taladrando su mente. «No podemos soportar más de esto, Tomás». Tomás se levantó y caminó hacia la pared donde el sonido provenía, decidido a entender de una vez por todas qué estaba sucediendo. Golpeó la pared con las manos buscando algún resquicio, alguna grieta que pudiera explicar el ruido, pero la pared no cedió. El sonido comenzó a disminuir poco a poco, como si la fuente de la resonancia se estuviera desvaneciendo, como si algo o alguien hubiera dejado de golpear las paredes del granero. El silencio volvió a apoderarse del lugar, pero en ese silencio algo cambió. El aire se volvió más pesado y Tomás sintió como si alguien estuviera observándolos desde las sombras. La sensación de estar atrapados, de no poder escapar de este ciclo, era tan fuerte que se convirtió en una opresión en su pecho. De repente, un susurro, casi inaudible, cortó el aire. «¡Ayuda!». La voz que resonaba en el granero no era la misma de antes. Era diferente, era más débil, más quebrada, como si viniera de un ser más antiguo, uno que había sido olvidado por el tiempo. Tomás y Rosa, ahora sin aliento, se miraron con una mezcla de terror y desesperación. La sensación de que algo o alguien los estaba guiando a través de todo esto se hizo más fuerte, pero lo que los aterraba aún más era que la figura de los ancianos en las fotos, la presencia en el granero, ya no parecía ser solo un eco del pasado. Ahora sentían que era algo más, algo que los conectaba con ese lugar de una forma que no podían entender. El susurro se detuvo de golpe y el granero quedó en un silencio absoluto. Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda y cuando miró hacia la puerta del granero, vio una sombra que se desvanecía lentamente, como si se desintegrara en el aire. La sensación de estar siendo observados se intensificó, y por un instante, Tomás y Rosa no supieron si debían seguir adelante o huir del granero para siempre. El granero quedó en un silencio tan absoluto que casi se podía escuchar el latido de sus corazones. La sombra que había aparecido en la puerta, esa presencia fugaz que se había desvanecido con la rapidez de una ráfaga de viento, parecía ahora una fantasía, una pesadilla que se deshizo antes de ser comprendida. Pero algo en el aire no dejaba de inquietarlos. La sensación de que no estaban solos, de que el granero los observaba con una mirada invisible, se mantenía sobre ellos como una losa pesada. Rosa se apartó lentamente de la caja de madera y se abrazó a sí misma, como si intentara sostenerse en medio del caos. Sus ojos estaban vidriosos, las manos temblorosas. Tomás, aunque también visiblemente afectado, no podía apartar la vista del viejo diario que ahora reposaba en sus manos. Sabía que ese diario tenía más respuestas de las que podían manejar, pero también sabía que algo más los unía con lo que allí estaba escrito. Con manos temblorosas, Tomás abrió el diario de nuevo. La tinta en las páginas ya había comenzado a desvanecerse con el paso de los años, y las hojas estaban arrugadas, algunas incluso desgarradas. A medida que pasaba las páginas, los relatos de la persona que había vivido allí
se entrelazaban con la historia de su propio miedo, su propio abandono. El diario narraba la vida de un anciano, un hombre que, como ellos, había sido abandonado por su familia. Un hombre que también había buscado refugio en ese granero y que, al igual que ellos, había sentido la presión de estar atrapado en un ciclo de repetición, de ecos del pasado que no podía escapar. «Este hombre es como nosotros», murmuró Rosa, leyendo en voz baja. «Dice aquí que vivió en este granero hace años. Dice que fue dejado por sus hijos. Dice que sentía que el granero lo estaba observando, que el agua siempre aparecía sin razón». Tomás se agachó junto a Rosa observando el mismo pasaje que ella había encontrado. El relato continuaba describiendo la extraña conexión que el anciano había sentido con el granero. Había escrito que, en las noches más oscuras, el agua comenzaba a brotar del suelo, sin explicación, inundando el lugar, como si el granero estuviera tomando vida, como si el lugar estuviera respirando con él. El hombre hablaba de ruidos extraños en las paredes, de sombras que se movían a su alrededor, de sus propios pensamientos y recuerdos que comenzaban a difuminarse como si la misma madera del granero estuviera borrando su identidad. Esto es imposible», susurró Tomás, incapaz de comprender lo que estaba leyendo. «¿Cómo puede ser tan parecido? ¿Cómo puede alguien haber experimentado lo mismo que nosotros, en este mismo lugar?» Rosa, sin embargo, no compartía su incredulidad. Al contrario, sentía que algo en su interior comenzaba a encajar, como si el granero, esas marcas de agua, esas sombras, fueran las piezas de un rompecabezas que finalmente se estaba armando ante ellos. «Tomás, creo que no estamos aquí por casualidad. Este lugar tiene algo que ver con nosotros. No podemos ignorarlo, no podemos salir sin entenderlo». Tomás miró fijamente la página del diario donde el anciano había escrito acerca de su vida. Hablaba de su familia, de cómo sus hijos lo habían dejado atrás después de que él se hubiera dedicado toda su vida a ellos, de cómo sus propios recuerdos comenzaron a desvanecerse poco a poco, como si alguien estuviera borrando sus huellas del mundo. Pero lo más inquietante de todo era el final de la última página, la cual estaba arrancada. Tomás y Rosa se miraron con desconfianza. No podían entender cómo alguien había arrancado la última página del diario. El hecho de que estuviera rasgada no hacía más que aumentar la sensación de que algo más estaba sucediendo aquí, algo que no podían ver, pero sí sentir. «¿Por qué arrancaron la última página?», preguntó Rosa con una mezcla de desesperación y curiosidad. ¿Qué quería decir esa última página? Tomás cerró el diario con un golpe seco, sintiendo la misma tensión creciente que su esposa. «No lo sé, pero siento que esta historia no ha terminado. Es como si este granero estuviera guardando secretos, y nosotros estamos aquí para descubrirlos». Ambos se quedaron en silencio, el peso de sus pensamientos llenando el espacio. Entonces, el sonido de un crujido bajo los pies interrumpió su reflexión. Los dos se giraron rápidamente. El sonido venía del fondo, más allá de donde habían encontrado la caja. Parecía como si algo o alguien estuviera moviéndose lentamente, avanzando hacia ellos. «El granero nos está llamando», murmuró Rosa, sus ojos llenos de terror y comprensión. «Ese sonido no es normal. Algo está sucediendo aquí». Tomás asintió lentamente, pero antes de que pudiera responder, la puerta del granero se cerró con un golpe fuerte, como si la misma estructura del lugar hubiera decidido sellarlos dentro. El aire se volvió aún más denso, y la sensación de estar atrapados en una pesadilla interminable se hizo más fuerte. Con el corazón acelerado, Tomás dio un paso hacia la puerta, pero no pudo abrirla. Algo invisible la mantenía cerrada.
El granero ya no era solo un refugio, se había convertido en una cárcel, una prisión que los mantenía atados a su propia historia, a la historia de aquel anciano que había vivido allí y que ahora parecía estar dejando un rastro de sombras detrás de ellos. «Tomás, tenemos que irnos», dijo Rosa temblando. «No sé qué está pasando aquí, pero no puedo soportarlo más. Algo está mal, algo está...» Antes de que pudiera terminar la frase, el suelo debajo de sus pies comenzó a vibrar. Era una vibración débil al principio, como un temblor que se colaba a través de las tablas de madera. Luego, esa vibración se intensificó, como si el granero entero estuviera comenzando a moverse, a respirar con ellos. «¡Nos está devorando!», gritó Rosa, ahora completamente desesperada. «No hay salida, estamos atrapados». La vibración aumentó de forma alarmante, y antes de que pudieran reaccionar, el sonido del agua comenzó de nuevo. Esta vez no venía solo de las paredes ni del suelo. El agua comenzó a brotar de las grietas del techo, empapando el aire, el suelo, todo lo que tocaba. El granero no solo los estaba atrapando, parecía que los estaba arrastrando hacia algo mucho más oscuro. Justo cuando la vibración alcanzó su punto máximo, una figura apareció en la entrada, pero esta vez no desapareció. La sombra era más definida, más clara que nunca, y con ella una sensación de que lo que el granero había estado guardando durante años, lo que había estado esperando, finalmente estaba por revelarse. La figura no era humana, pero tampoco era una ilusión. Estaba allí, observándolos, esperando. La figura en la entrada del granero se mantenía firme, inmóvil, observándolos. Era como si el granero en su totalidad estuviera concentrado en esa presencia, como si todo lo que había ocurrido hasta ese momento hubiera sido un preludio para lo que estaba por venir. La figura no estaba clara, pero era como una sombra densa que absorbía la luz. Al principio parecía un reflejo distorsionado de alguien que se desvanecía, pero a medida que el tiempo pasaba, esa forma comenzó a definirse cada vez más. Rosa y Tomás no podían apartar la vista de ella. Sus corazones latían con fuerza y el aire a su alrededor parecía más denso, más cargado de tensión. Todo estaba tan quieto que podían oír sus propios latidos, sus respiraciones agitadas. El miedo los envolvía, pero la curiosidad también los impulsaba. Algo estaba sucediendo, algo que no podían comprender, pero que de alguna manera sentían que debían enfrentar. El granero, que antes se había sentido como un refugio solitario, ahora era una prisión llena de ecos del pasado. Cada sombra en el lugar parecía tomar forma, como si las paredes estuvieran cobrando vida, absorbiendo todas las emociones que los rodeaban. La figura en la puerta no se movió. Era como una estatua, una presencia sombría que los miraba con una intensidad que los paralizaba. Rosa fue la primera en hablar, su voz casi apagada por el miedo. «Tomás, ¿quién es? ¿Qué es eso?» Tomás, que aún no podía procesar lo que estaba sucediendo, dio un paso adelante, como si ese movimiento le diera un poco de control sobre la situación. «No lo sé», dijo, sin estar completamente seguro de lo que estaba diciendo. «No puede ser real, es como una sombra, pero...» Se detuvo, incapaz de continuar, mientras observaba cómo la figura parecía estar aguardando. El granero, antes tan familiar, ahora era una entidad por sí misma, tan viva como el miedo que los envolvía. Rosa, sintiendo la presión del silencio, decidió actuar. «Tomás, tenemos que irnos. No podemos quedarnos aquí». Pero cuando intentó girarse para buscar una salida, la puerta del granero, la misma puerta que había sido abierta por el viento momentos antes, ahora estaba cerrada con fuerza. Era como si una fuerza invisible la estuviera sujetando. Nadie podía abrirla, nadie podía escapar.
Rosa intentó empujarla, pero no cedió. La puerta estaba atrapada y una sensación de claustrofobia comenzó a envolverlos. Tomás, a su vez, miró hacia el rincón donde había estado el agujero, donde habían encontrado el diario. El suelo, que antes había estado cubierto de agua, ahora estaba seco, pero la sensación de que algo estaba sucediendo debajo de sus pies no se desvanecía. «¡No podemos quedarnos aquí!», gritó Rosa mientras golpeaba la puerta, pero el sonido del golpeteo se perdía en el aire denso. «¡Esto no es normal! ¡Tomás!». De repente, el agua, que había comenzado a desaparecer, volvió a brotar, esta vez más fuerte, más furiosa, inundando el suelo con rapidez. El agua avanzaba por el granero como una marea, cubriendo el suelo con una fuerza imparable. Los objetos flotaban en el agua. Las herramientas, las fotografías mojadas, todo lo que habían encontrado en su búsqueda de respuestas. El granero estaba siendo invadido nuevamente, pero esta vez no era por un simple flujo de agua. Era como si el granero estuviera respondiendo a algo mucho más grande. «La puerta trasera», dijo Tomás, con un susurro de esperanza. Había recordado que había visto una puerta secundaria en el lado opuesto, una puerta que había sido ignorada hasta ahora. Si querían salir, ese parecía ser el único escape posible. Tomás tomó la mano de Rosa y la arrastró hacia la parte trasera del granero, mientras el agua seguía subiendo, envolviéndolos por completo. La puerta trasera estaba al final de un pasillo estrecho, casi oculto por las sombras. Sin pensarlo, Tomás la empujó, pero la puerta no cedió. Era como si algo la estuviera sujetando, como si el granero mismo no quisiera dejarlo ir. «¡No puede ser!», exclamó Tomás, mientras intentaba abrirla con más fuerza. «¡Ábrete! ¡Tenemos que salir de aquí!». Pero algo cambió en ese momento. El granero, como si estuviera reaccionando a su desesperación, dejó de inundarse de inmediato. El agua comenzó a retroceder con la misma rapidez con la que había llegado. De forma casi mágica, el agua comenzó a desaparecer, arrastrada hacia las grietas del suelo, como si nunca hubiera existido. Rosa, aún atónita por lo que estaba sucediendo, se dio cuenta de que el granero no solo estaba controlando el agua. Estaba controlando todo, los estaba controlando a ellos. La puerta trasera, que antes había estado cerrada, ahora estaba ligeramente abierta. El aire, ahora más fresco y menos denso, parecía darles una oportunidad, un respiro. «¡Rosa, ven, rápido!», dijo Tomás, empujando la puerta y entrando en el pasillo oscuro que se extendía detrás de ella. Rosa lo siguió sin mirar atrás, sin saber qué sucedería después. El pasillo estaba vacío. Solo el eco de sus pasos resonaba en las paredes de madera. A medida que avanzaban, el sonido del agua desapareció por completo y el granero parecía estar lejos, en algún lugar perdido atrás de ellos. Cuando llegaron al final del pasillo, se encontraron con una puerta adicional, una que nunca habían notado antes. Esta puerta, sin embargo, no parecía estar cerrada por una fuerza invisible. Estaba simplemente abierta. «¿Esto estaba aquí antes?», preguntó Rosa mirando la puerta con desconfianza. Algo en ella, en la forma en que se abrió sin resistencia, no parecía correcto. Tomás dudó por un momento, pero, empujado por la necesidad de salir, avanzó hacia la puerta. Cuando la empujó, el aire fresco los envolvió. Lo que encontraron al otro lado fue una sorpresa aún mayor. Al abrir la puerta, se encontraron frente a un paisaje que no reconocían. El granero, que se suponía que estaba en una zona remota y aislada, estaba ahora frente a un vasto campo lleno de cultivos que nunca habían visto antes, y a lo lejos una pequeña casa de campo que parecía ser la única estructura en kilómetros a la redonda. No podía ser posible. ¿Cómo era esto? ¿Acaso el granero los había transportado a otro lugar? La luz que entraba por la puerta abierta era diferente, más cálida, más suave, como si el mundo fuera otro.
Tomás y Rosa se miraron, sin comprender lo que acababan de encontrar. El granero, ese lugar que había sido su prisión y su refugio, ahora parecía pertenecer a una realidad que no podían identificar. La sensación de desubicación era abrumadora, como si hubieran atravesado una frontera invisible entre dos mundos, entre dos existencias. Frente a ellos se extendía un campo, vasto y verde, cubierto de cultivos que no reconocían. No había señales de edificios o caminos cercanos, pero la casa que se encontraba a lo lejos parecía tener un aire familiar. En la distancia se podía ver un pequeño sendero que conducía hasta allí, pero todo lo demás era un mar de vegetación que se perdía en el horizonte. Tomás, aún atónito, dio un paso atrás sin apartar la mirada de la escena. Esto no puede ser real, dijo, su voz baja, como si hablara consigo mismo más que con Rosa. Rosa no dijo nada al principio. Estaba igual de confundida, pero algo en ese paisaje la llamaba. No sabía qué, pero sentía que había algo en esa casa, algo en ese campo, que tenía que ver con ellos, con todo lo que había ocurrido en el granero. No lo sé, Tomás, no entiendo nada. ¿Por qué este lugar se ve tan real? ¿Cómo es que hemos llegado aquí? Tomás giró la cabeza hacia ella, pero antes de que pudiera responder, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. El temblor fue leve al principio, como una vibración en la tierra, pero a medida que pasaban los segundos, la intensidad creció, haciendo que el campo entero pareciera moverse, como si algo estuviera despertando desde las profundidades. ¡Tomás!, exclamó Rosa, mientras intentaba mantenerse de pie. ¿Qué está pasando? El suelo comenzó a moverse, como si estuviera siendo desplazado por una fuerza invisible. El temblor continuó, y con él, el aire se cargó de una presión opresiva. De repente, un sonido bajo emergió de debajo de ellos, un sonido como agua fluyendo rápidamente, arrastrando todo a su paso. El agua, que en el granero había desaparecido de la nada, ahora comenzaba a brotar desde el mismo suelo en el que estaban. La tierra se abría, y con ella un torrente de agua cristalina comenzó a subir, inundando el campo con una velocidad alarmante. «¡Es imposible!», gritó Tomás, retrocediendo mientras veía cómo el agua avanzaba rápidamente, cubriéndolo todo a su paso. El campo, que antes parecía ser un lugar seguro, ahora estaba siendo arrasado por una inundación que no tenía explicación. El agua ascendió con tal rapidez que en pocos segundos los alcanzó, cubriéndoles los pies y subiendo cada vez más. Rosa y Tomás, aterrados, comenzaron a correr hacia la casa que se encontraba a lo lejos, pero el agua los perseguía, como si el granero mismo estuviera mandando su maldición tras ellos. «¡Tenemos que llegar a esa casa!», gritó Rosa con los ojos llenos de pánico. «¡No podemos quedarnos aquí!». Ambos corrieron a toda velocidad, esquivando las zonas de agua que surgían bajo sus pies, hasta que llegaron al pequeño sendero que los llevaba hacia la casa. El agua seguía subiendo, imparable, y aunque intentaban avanzar lo más rápido posible, el campo inundado se había convertido en un río furioso que los empujaba hacia atrás. Cuando finalmente llegaron a la puerta de la casa, Tomás empujó con todas sus fuerzas, sin pensar, con la esperanza de que dentro encontrarían algo que los ayudara, alguna explicación a lo que estaba sucediendo. La puerta se abrió de golpe, como si estuviera esperando su llegada. Al entrar, el aire cambió de inmediato. Estaba más cálido, pero con una sensación de familiaridad inquietante. La casa era pequeña, acogedora, pero estaba completamente vacía. No había muebles, no había señales de vida. Solo un par de cuadros en las paredes y una mesa en el centro de la sala, cubierta por una capa de polvo. «¿Qué es esto?», dijo Tomás, mirando a su alrededor. «¿Cómo puede haber una casa aquí?». Rosa no respondía.
Estaba observando la mesa en el centro de la habitación, donde, al igual que en el granero, había un objeto que les resultaba conocido. Era una caja de madera, igual a la que habían encontrado en el granero, igual a la que contenía el diario. Esta caja, sin embargo, parecía mucho más antigua, mucho más gastada por el tiempo. «Tomás», susurró Rosa caminando hacia la mesa. Creo que esto tiene algo que ver con nosotros, con todo lo que ha pasado». Tomás se acercó con cautela, y cuando levantó la caja, notó que algo dentro de ella se movía ligeramente, como si esperara ser abierto. Sin pensarlo, la abrió. Al igual que la otra caja, dentro había un diario, pero este estaba mucho más desgastado, con la tapa de cuero rota y las páginas desmoronadas por el paso del tiempo. «Es el mismo», murmuró Tomás, al abrir el diario con manos temblorosas. Al principio, no parecía haber nada escrito, solo una página en blanco, pero al pasar a la siguiente página, encontró algo que lo dejó helado. Era una foto, la misma foto que habían encontrado en el granero. La misma pareja de ancianos, pero ahora más claros, más definidos. En la foto, los ancianos estaban frente a un granero, y al fondo, el mismo campo inundado que ellos acababan de cruzar. Pero lo que más les sorprendió fue algo en la esquina de la foto, un símbolo tallado en la madera del granero. Rosa se acercó, con los ojos fijos en la imagen. «Ese símbolo», dijo, su voz temblando. «Lo he visto antes. Estaba en la caja. Estaba en las puertas del granero. ¿Por qué está aquí?» Antes de que Tomás pudiera responder, la casa comenzó a temblar, como si el mismo suelo debajo de ellos estuviera retumbando, vibrando con la fuerza de una fuerza que no comprendían. La casa, que antes parecía un refugio seguro, ahora parecía estar reaccionando a su presencia. El agua en el campo, que se había detenido por un momento, comenzó a moverse nuevamente. El viento aumentó de velocidad y las paredes de la casa comenzaron a crujir, como si algo dentro de ellas estuviera cobrando vida. «Tomás, tenemos que irnos», gritó Rosa, con los ojos desorbitados por el terror. «Está sucediendo de nuevo». Justo cuando intentaron correr hacia la salida, la puerta se cerró de golpe, atrapándolos dentro. El sonido de agua rugiendo de afuera, como si el río que acababan de cruzar se estuviera desbordando hacia la casa, aumentaba cada vez más, mientras las paredes de la casa crujían. La figura de la sombra, que habían visto en el granero, apareció en la ventana, observándolos desde el exterior. La puerta de la casa se cerró con un golpe tan fuerte que resonó en cada rincón de la habitación, como si el lugar mismo estuviera reaccionando a su presencia. Tomás y Rosa, atrapados en el interior, miraron la puerta con horror, sabiendo que no podían salir. El agua afuera, que había dejado de subir por un momento, comenzó a fluir con más fuerza, cubriendo rápidamente el campo que había sido tan vasto y verde, ahora transformado en un río furioso. El sonido del agua rugiendo a lo lejos se hizo más presente, como un rugido que amenazaba con engullirlo todo. Las paredes de la casa crujían y se movían, como si el edificio estuviera a punto de derrumbarse. Tomás miró a su alrededor, buscando alguna salida, algún refugio, pero las ventanas estaban cerradas y el agua avanzaba como una marea descontrolada. «¡No podemos quedarnos aquí!», gritó Rosa, mientras corría hacia la ventana. «Tomás, necesitamos encontrar una salida. No podemos quedarnos atrapados aquí». Tomás la siguió, pero su mente estaba completamente abrumada por la desesperación. Algo en él sentía que este no era un accidente, que todo lo que había sucedido, todo lo que habían vivido, tenía una razón, una conexión que no podían comprender. Pero la angustia, la sensación de estar atrapados, de no poder escapar, era tan fuerte que se apoderaba de él.
Rosa intentó abrir una ventana, pero estaba atascada, como si alguien o algo la hubiera sellado desde afuera. Golpeó el vidrio con sus manos, pero no cedió. «Tenemos que salir, Tomás. Por favor», imploró, con lágrimas cayendo de sus ojos. El agua ya estaba llegando a la casa, empapando las primeras capas de suelo, y el eco del agua que se desbordaba fuera de la casa era aterrador. Tomás se acercó, pero antes de poder decir algo, el sonido del viento comenzó a aumentar, golpeando con fuerza las paredes de la casa. El techo crujió, y un suspiro profundo de presión llenó la habitación, como si el granero, o lo que quedaba de él, estuviera llamándolos de nuevo. Tomás se detuvo y miró hacia la mesa donde el diario seguía abierto. En las últimas páginas, una nota había sido escrita apresuradamente, como si alguien hubiera querido dejar un mensaje para ellos, para quienes vinieran después. «Este lugar está maldito. El agua no es nuestra enemiga, es la forma en que el granero, el campo, nos consume, nos hace parte de él. La puerta no se cierra sola. El agua no sube sin razón. Cuando entras, ya no puedes salir, porque nosotros somos lo que lo alimenta, somos los que estamos atrapados aquí». Tomás leyó esas palabras en voz baja, su garganta apretada por la incredulidad. Rosa lo miraba, pero no comprendía lo que leía. «Tomás, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir con que somos lo que alimenta al granero?» Tomás dejó caer el diario sobre la mesa, su rostro pálido por la comprensión. «Es lo que decía ese anciano en el diario. Él también fue atrapado aquí, igual que nosotros, pero no es solo el agua, Rosa, el granero, esta casa. Algo nos está absorbiendo. Es como si estuviéramos atrapados en un ciclo del que no podemos escapar». Rosa dio un paso atrás, aterrada. «¿Qué ciclo? No entiendo. ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Por qué?» Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero Tomás no podía consolarla. Él mismo sentía cómo el miedo lo ahogaba. La sensación de que algo estaba por ocurrir, algo que cambiaría sus vidas para siempre, los envolvía. El sonido del agua afuera se intensificó, y lo que antes era un susurro se convirtió en un rugido ensordecedor, como si una tormenta se desatara justo afuera de las paredes de la casa. La figura en la ventana apareció nuevamente, esta vez más cerca, observándolos sin moverse. Tomás no podía apartar la mirada de ella. Su presencia estaba más definida, más sólida, y la sensación de estar siendo observado se hacía cada vez más opresiva. De repente, el sonido de un grito, lejana, cortó el aire. Era el mismo grito que habían escuchado en el granero, el que había llegado de alguna parte bajo las tablas del suelo, pero ahora era más fuerte, más desesperado. Tomás y Rosa se giraron, con el corazón en la garganta. «No estamos solos aquí», gritó Rosa, mirando alrededor, pero no había nadie. El grito se desvaneció como un eco lejano, pero su presencia se mantenía, como si algo o alguien estuviera atrapado en el lugar, esperando ser liberado. Tomás, con el cuerpo tenso, caminó hacia la ventana, mirando hacia el campo que había sido inundado por completo. El agua estaba llegando rápidamente a la casa, cubriendo todo a su paso. Ya no podían distinguir los límites entre el campo y la casa. Todo era una masa de agua oscura y turbulenta, como si el mundo mismo estuviera siendo arrasado por esa corriente. De repente, el agua comenzó a retroceder, pero esta vez con más violencia. No se desvanecía gradualmente como antes. La marea retrocedía con una fuerza abrumadora, llevándose todo a su paso, y con ella una gran ola de viento que empujó la puerta de la casa, dejándola abierta. La figura en la ventana desapareció de golpe, como si se desvaneciera con el viento. Tomás y Rosa miraron la puerta abierta. El viento los llamaba, el agua los arrastraba hacia afuera. Pero algo más estaba ocurriendo. El aire se llenó de un zumbido bajo.
como un susurro, una presencia invisible que les decía que debían seguir adelante, que debían cruzar la puerta. Sin poder resistirse, se acercaron lentamente. Sabían que no podían quedarse. La puerta los estaba llamando, pero también lo estaba el granero, el lugar donde todo había comenzado. Y mientras se acercaban, un pensamiento cruzó la mente de Tomás. Si cruzaban esa puerta, si realmente salían, ¿serían capaces de escapar del ciclo que había comenzado? ¿O sería eso lo último que harían? Cliffhanger. Antes de que pudieran dar el último paso hacia la puerta, el suelo debajo de ellos comenzó a temblar violentamente. El zumbido aumentó y el aire se llenó de una presión insoportable. El granero, el campo, la casa, todo parecía estar a punto de colapsar. ¿Sería este el final de su huida? ¿O era solo el comienzo de algo mucho más grande y aterrador? El suelo bajo sus pies temblaba con fuerza, como si el granero, la casa y todo el entorno se estuvieran desgarrando. El zumbido bajo el aire se intensificó, retumbando en sus cuerpos, como si el sonido se filtrara en sus mismos huesos. Tomás y Rosa, paralizados por la vibración que hacía el suelo ceder a su paso, se miraron con el corazón acelerado, conscientes de que lo que estaban a punto de enfrentar no era algo que pudieran comprender completamente. El granero, esa antigua prisión que los había acogido, parecía cobrar vida, como si una fuerza invisible estuviera manipulando el espacio y el tiempo alrededor de ellos. La puerta abierta parecía ser la única salida, pero también se sentía como una trampa. El agua afuera ya había retrocedido con una furia inexplicable, llevándose consigo el campo inundado y dejando un rastro de tierra húmeda y vacía. Y aunque la puerta parecía ofrecerles la libertad, algo en su interior les decía que cruzarla significaría algo irreversible, algo que los cambiaría para siempre. «Tomás», dijo Rosa con la voz quebrada por el miedo, «no sé si estamos listos para esto. No sé si debemos cruzar esa puerta». Tomás la miró, tratando de buscar algo de calma en sus ojos. «No podemos quedarnos aquí, Rosa. No podemos volver al granero, a lo que nos atrapó allí. Pero tampoco podemos quedarnos en este limbo. No sabemos qué es todo esto, pero necesitamos salir». Rosa asintió lentamente, pero la duda seguía reflejada en sus ojos. ¿Y si lo que hay al otro lado es aún peor? ¿Y si este lugar no nos deja ir, Tomás? Ya hemos visto lo que puede hacer, lo que nos hace. ¿Y si no hay salida? Tomás no tenía respuestas. No las había tenido durante toda su vida, y mucho menos ahora, cuando todo parecía desmoronarse ante él. Pero sabía una cosa: el miedo ya los había consumido lo suficiente. Si no cruzaban esa puerta, si no daban el paso hacia lo desconocido, estarían condenados a vivir atrapados en esa misma repetición, en ese mismo ciclo del que el granero y la casa formaban parte. «Rosa», dijo con una determinación que él mismo no sentía, pero que necesitaba expresar para seguir adelante. «No hay vuelta atrás. Si no damos este paso, si no enfrentamos lo que sea que está pasando, nunca sabremos la verdad, y lo peor de todo, nunca seremos libres». La presión en el aire aumentaba. El viento soplaba con furia, empujando la puerta abierta hacia adentro, como si el granero estuviera tratando de sellarla de nuevo. Tomás y Rosa intercambiaron una última mirada, con la misma sensación de desesperación que los había acompañado desde el primer día. Pero había algo más en su mirada, algo que los mantenía firmes en su decisión. Era la necesidad de entender, era la necesidad de liberarse. Tomás, con un último vistazo a la habitación que los había encerrado, dio un paso hacia la puerta. El agua, que antes había llenado el suelo, ya no existía. La casa, ahora completamente vacía, parecía haber dejado de existir también, como si se hubiera desvanecido en el aire.
Todo estaba en silencio, solo el viento y el zumbido persistente permanecían. Cuando cruzaron la puerta, el aire fresco los envolvió. Era un aire limpio, lleno de la fragancia de la tierra húmeda, del campo. El lugar que habían descubierto al otro lado de la puerta ya no parecía ser el mismo que el campo inundado de antes. Estaba despejado, intacto, con el horizonte claramente delineado. La casa y el granero, tan apartados del mundo que parecían pertenecer a una realidad paralela, ya no se veían más. Todo parecía estar conectado, pero al mismo tiempo separado, como si el granero hubiera sido solo un puente, un paso necesario para que pudieran entender lo que realmente les estaba sucediendo. Y ahí, en el horizonte, algo cambió. Una pequeña figura apareció a lo lejos, acercándose lentamente. No era humana, ni de cerca, pero parecía ser una presencia familiar, una sombra que caminaba hacia ellos, como si los estuviera guiando hacia algo. A medida que la figura se acercaba, Tomás y Rosa la reconocieron. Era un anciano, muy parecido a los que habían visto en las fotos, con la misma expresión triste, pero también con una mirada de comprensión. Su rostro parecía el reflejo de algo que ya habían vivido. «¿Quién?», preguntó Rosa, su voz temblando de incertidumbre. «¿Quién eres?». El anciano no respondió de inmediato. Caminó hacia ellos, con la mirada fija, y en sus ojos no había miedo, solo una profunda serenidad. «He estado esperando mucho tiempo», dijo finalmente, su voz suave y arrugada como la madera que había estado en ese lugar por siglos. «Este ciclo nunca termina, siempre regresa, pero ahora ustedes tienen la oportunidad de romperlo». Tomás y Rosa, confundidos, miraron al anciano. No entendían lo que quería decir con esas palabras. ¿Qué ciclo? ¿Por qué los había estado esperando? ¿Qué debían hacer? El anciano levantó una mano y señaló hacia el horizonte. «Lo que está aquí no es lo que parece. Todo lo que ha ocurrido, todo lo que han vivido, es solo un reflejo. El granero, la casa, el agua, todos son fragmentos de un recuerdo que necesitan entender. Pero si siguen adelante, si aceptan su destino, este ciclo puede finalmente romperse». Rosa y Tomás miraron hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a asomar tímidamente, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Algo en su interior les decía que este final, este encuentro con el anciano, no era un final, sino un nuevo comienzo. Un comienzo que les permitiría romper la conexión con el pasado, con la tormenta, con el ciclo del que no habían podido escapar. El anciano dio un paso hacia atrás, y con una última mirada llena de comprensión y paz, comenzó a desvanecerse lentamente. No era una figura aterradora, ni una presencia fantasmagórica. Era solo un símbolo de lo que debían dejar ir. «Ahora es su turno», dijo, y antes de que pudieran hacer otra pregunta, desapareció por completo. Cuando el anciano desapareció, el horizonte se iluminó por completo. El sol ya estaba completamente visible y el paisaje, antes misterioso y sombrío, ahora parecía lleno de luz y esperanza. Sin embargo, en el fondo, Tomás y Rosa pudieron ver algo que los hizo detenerse por un segundo. Una sombra, una figura conocida, caminando hacia ellos desde el campo. La misma figura que había estado esperando en el granero. La misma sombra que había estado observándolos desde el principio. Fin.